que tenemos una función f de las qk, las pk y t, ¿sí? Y queremos hacer la derivada total de la f respecto al tiempo. Así que entonces nos queda que la derivada total de esta función respecto al tiempo va a ser la derivada parcial respecto al tiempo, más, y acá uso regla de la cadena, la sumatoria en k de la derivada parcial de f respecto a las qk por la derivada de la qk respecto al t, más la derivada parcial de f respecto a pk por la derivada de pk respecto a t, ¿sí? Esto por un lado. Y por otro lado, si usamos las ecuaciones de Hamilton, recordar que la derivada de qk respecto a t es la derivada de h respecto a pk, ¿sí? Y la derivada de pk respecto a t es menos la derivada de h respecto a qk, ¿sí? Así que ahora reemplazo esto acá arriba. Entonces, haciendo esto me queda que esto es igual a la derivada parcial de f respecto a t más la sumatoria en k de la derivada de la f respecto a qk por la derivada de h respecto a pk y acá me sale un signo menos, menos la derivada de f respecto a pk por la derivada de h respecto a qk. Sí, entonces, y esto, lo que quedó acá, no, o sea, no hay ninguna derivada respecto a t ya, son derivadas parciales respecto a q y a p, y esto es lo que se llama el corchete de Poisson de f con el hamiltoniano h, ¿sí? Entonces, en general, se define, entonces, en general, se define el corchete de Poisson entre dos funciones arbitrarias, f y g, como la sumatoria en k de la derivada parcial de la f respecto a las qk por la derivada parcial de la g respecto a las pk menos la derivada parcial de la f respecto a las pk por la derivada parcial de la g respecto a las qk. Sí, esta es la definición del corchete de Poisson. Bueno, y entonces, en general, esto para lo más que sirve, o sea, sirve para unas cuantas cosas, pero una de ellas, la más importante, es que entonces, si una cantidad C no depende explícitamente del tiempo,
del tiempo, a lo que me refiero es que la derivada parcial de c respecto a t vale 0, si esto ocurre con casi todas las que conocemos, tanto el momento angular, la energía, el momento lineal, etcétera. Normalmente estas cantidades no dependen del tiempo explícitamente. Entonces, si una cantidad c no depende explícitamente de t, entonces c es constante, c es constante de movimiento sí, solo si el conmutador entre c y h vale 0, ¿sí? O sea, vale 0. ¿Sí? O sea, esto sale de acá, porque si c es constante de movimiento, la derivada de esta vale 0, y como esto es 0, queda automáticamente que esto es 0. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna duda? ¿No? Aguanten un cachito que ahora sí puedo entrar en el Zoom de la computadora que no estaba viendo. Recording in progress. Bueno. Bueno. Entonces, habiendo hecho esto, voy a hacer un poco el problema 10, ¿sí? Que tiene un montón de propiedades. Bueno, entonces, el problema 10 entonces, por ejemplo, en el ítem A, lo primero que nos pide es probar que si C es constante, el conmutador de F y C vale 0, ¿sí? Esto es lo primero que nos pide, bueno, pero esto, digamos, es relativamente fácil, porque si C es constante, o sea, las derivadas parciales valen todas 0, ¿sí? La derivada de C respecto de QK es derivada parcial de C respecto a PK, ¿sí? Así que vale 0, así que esto sale fácil. Después, otra de las cosas que nos piden probar es que el conmutador de F y F vale 0. Sí, o sea, esto se los dejo a ustedes, pero o sea, recuerden que en el conmutador hay una resta y nada, si ponemos F igual a G, déjenme anotarles acá la fórmula, así queda. Bueno, nada, entonces si ponemos acá G igual a F, esto vale 0 automáticamente. Después se puede dar también que si agarro y cambio, en lugar de poner F, pongo acá G y acá F, esto se cambia de signo, ¿sí? O sea, el signo menos S, así que es fácil también de ver. El conmutador de F con G es menos el conmutador de G y F. Bueno, y ahora sí vamos a probar
una un poco más complicada, que es linealidad. Entonces, el corchete de Poisson de F más H, G es. Aunque ahora donde dice F acá, tengo que poner F más H. ¿Sí? Entonces esto va a ser la sumatoria en K de la derivada respecto a QK de F más H por la derivada de G respecto a PK menos la derivada respecto a PK de F más H por la derivada de G respecto a QK. Y ahora lo único que hago es la derivada, la meto adentro, ¿sí? Así que esto me queda derivada de F respecto a QK, todo sumatorio en K, por la derivada de G respecto a PK, más la derivada de H respecto a QK, por la derivada de G respecto a PK, menos la derivada de F respecto a PK, la derivada de G respecto a QK, menos la derivada de H respecto a PK, la derivada de G respecto a QK. ¿Sí? Y ahora agarramos y juntamos este término, lo junto con este, ¿sí? Este lo junto con este, y entonces se puede ver que esto es el corchete de FG más el corchete de HG, ¿sí? O sea, esto es lineal. Bueno, y análogamente también se agarra, o sea, si hacemos el corchete de F, G más H, va a ser el corchete de FG más el corchete de FH, ¿sí? O sea, esto es lineal acá y acá también. Bueno, hasta acá este era más o menos fácil también. Y ahora vamos a hacer una más del ítem A, que voy a borrar acá arriba. Esto es importante también, que el corchete de F por H, G es. Esto va a ser la sumatoria en K de la derivada respecto de QK de F por H por la derivada respecto de PK, la derivada de G respecto de PK, menos la derivada respecto de PK de F por H por la derivada de G respecto de QK. Y ahora voy a usar la regla de Leibniz para hacer la derivada de esta. Entonces esto va a ser la sumatoria en K de, acá saco el H afuera, entonces me queda H por la derivada de F respecto a QK por la derivada de G respecto
a PK más F por la derivada de H respecto a QK por la derivada de G respecto a PK menos, acá saco el H también, H por la derivada de F respecto a PK por la derivada de G respecto a QK menos F por la derivada de H respecto a PK por la derivada de G respecto a QK. Y ahora junto, a ver, lo que tiene H afuera, o sea, ahora va a juntar este con este, ¿sí? Y esto es H por el conmutador de F con G, ¿sí? Y ahora junto este con este lo junto con este, y esto es F más F por el conmutador de HG, ¿sí? Y esto es lo que nos pedía demostrar. Voy a borrar acá. Entonces, del ítem A, el resto se los dejo a ustedes para que no se haga tan pesada la clase. El único que es un poco más complicado es el anteúltimo, que es más largo, pero ese lo demostró Minotti, me parece. Así que bueno, eso si quieren revisen cómo se hace. El resto, la verdad que no son tan complicados, los otros dos. Así que ahora voy a hacer un poco los del ítem B, que son importantes también. Entonces, del ítem B, vamos a hacer, por ejemplo, el último de todos, ¿sí? Que es un poco más general, y después usando el resultado del último vamos a especificar un poco los demás. Entonces, miren qué pasa si hacemos el conmutador de F, PJ. ¿Sí? Entonces, el conmutador de F, PJ, o sea, lo que estoy haciendo acá es poner, o sea, esto no es otra cosa que, acá recuerden que había que poner unas funciones de Q, de P y de T, ¿sí? Así que lo único que estoy haciendo acá es poner G de Q, P, T, y estoy poniendo únicamente un PJ, donde el J es arbitrario, o sea, el J acá está fijo, puede ser X, Y o Z o algo, ¿sí? O 4 o 5, es algo, ok. Entonces, usando esto queda, esto es la sumatoria en K de la derivada de la F respecto a QK por la derivada de PJ respecto a PK menos la derivada de F respecto a PK por la derivada de G respecto a QK. Perdón, acá G es PJ. Bueno, pero acá, digamos, acá la derivada de
PJ respecto a PK, esto va a ser la delta, ¿sí? O sea, esto va a valer 0 si J es distinto de K y va a valer 1 si J es igual a K, así que esto va a ser igual a la delta JK. Y esto vale siempre 0, porque las P y las Q son independientes entre sí las coordenadas, así que esto vale siempre 0. Esto vale 0. ¿Sí? Así que esto queda la sumatoria en K de la derivada de F respecto de QK por la delta JK, ¿sí? Y esto es igual, y acá tengo una sumatoria en K, así que y acá hay una delta, así que de esto solo sobrevive el término con K igual a J, así que acá me queda la derivada de F respecto de QJ, ¿sí? Y entonces, habiendo hecho esto, vamos a especializar en algunos casos. Entonces voy a seguir acá abajo un poco. Bueno, entonces, ¿qué ocurre si F vale QI? Entonces ahora agarro y tomo F, la función F que vale QI, donde I está fijo también. Entonces, en este caso queda que el corchete de QI PJ, si uso la fórmula esta, va a ser la derivada de QI respecto de QJ. Bueno, pero la derivada de QI respecto de QJ es la delta IJ, ¿sí? Entonces quedó esto, ¿no? Que es otra de las cosas que pedía probar el ejercicio, que esta expresión es muy importante. Y otra cosa es, ¿qué pasa si ahora, por ejemplo, tomo F igual a PI? Si tomo F igual a PI, ¿sí? Queda que el corchete de PI, PJ, vale la derivada de PI respecto de QJ, y esto vale siempre 0, ¿sí? Así que el corchete de PI, PJ vale 0. Bueno, y análogamente no es muy difícil demostrar, o sea, la demostración es análoga. Vale también que el corchete de QI, QJ, vale 0 también. O sea, no estamos usando esto, acá no podemos usar esta fórmula, pero hay que demostrar, digamos, una expresión análoga a esta. Y se llega a que esto es 0. Bueno, entonces, estas tres son muy importantes, las voy a usar ahora en un ratito, ¿sí? Así que con esto las propiedades del ítem B ya están. Ahora voy a hacer una del ítem C y pasamos a otra cosa, no queda mucho. Así que voy a borrar acá arriba. Bien, entonces del ítem C voy a probar la última, porque la primera es un caso particular, en definitiva, de la... Así que voy a probar... Bueno, en realidad para que, digamos, demostrar las dos a la vez, voy a demostrar esto mejor. Voy a probar que el conmutador de F con una función de G, esto tiene que dar G' de G, es G'
de G por el conmutador de F y G. ¿Sí? Voy a demostrar esto. Entonces, para demostrar esto, tenemos que el conmutador de F, G de G es sumatoria en K de la derivada de F respecto de QK por la derivada de P respecto a PK de G menos la derivada de F respecto a PK por la derivada respecto a QK de G, ¿sí? Y ahora hago regla de la cadena, simplemente. Entonces, esto es la sumatoria en K de la derivada de F respecto de QK. Y ahora, cuando hago esta derivada, esto va a ser la derivada de la G mayúscula respecto a G por la derivada de G minúscula respecto a PK menos la derivada de F respecto a PK por la derivada de la G mayúscula respecto a la G chiquitita por la derivada de la G chiquitita respecto a QK, ¿sí? Bueno, y ahora lo único que hago es sacar factor común esto, ¿sí? Así que esto no es otra cosa más que, o sea, se puede ver, si saco factor común esto, cuando saco factor común esto, acá me vuelve a quedar el conmutador, ¿sí? Entre F y G, así que esto es esto. Que eso, o sea, es esto, ¿sí? Y como caso particular, se puede probar lo primero que pide el ejercicio, entonces, en particular, si G de G es G a la N, entonces queda que el conmutador de F con G a la N es la derivada de esto respecto a G, sí, así que me queda N por G a la N menos 1 por el conmutador de F y G. Bueno, entonces, habiendo hecho esto, terminamos con el ejercicio 10, más o menos. Quedaron un par de cosas, pero eso lo hacen ustedes. Así que lo que voy a demostrar ahora es cuánto vale el conmutador de los momentos angulares, ¿sí? Entonces, voy a borrar, esto no lo voy a usar ya. Bueno, si quieren, voy a usar esto, sí. Lo voy a usar, así que voy a borrar esto. Bueno, así que ahora lo que vamos a hacer es hacer el conmutador de Lx y Ly, ¿sí? Entonces, veamos cuánto vale esto. El conmutador de Lx y Ly va a ser el conmutador de Lx
¿sí? Y acá donde dice LI, siempre es ZPX menos XPZ, ¿sí? Sí. Bueno, y ahora lo primero que hago es usar propiedad de linealidad, ¿sí? Así que esto va a ser el conmutador de LX, ZPX, menos el conmutador de LX, XPZ, ¿sí? Y esto va a ser igual. Y ahora voy a usar una de las propiedades del ítem A, que es cuando teníamos el conmutador de F por G, de F por G, H, ¿sí? Así que ahora, fíjense que esto saco el Z afuera y lo multiplico por el conmutador de LX por PX, ¿sí? Más, y ahora saco el PX afuera. PX. Y ahora lo multiplico por el conmutador de LX, Z. Y hago lo mismo en este, ¿sí? Ahora saco el X afuera. Me queda X por el conmutador de LX, PZ, menos PZ por el conmutador de LX, X. ¿Sí? Así que básicamente necesito hacer estos 4 conmutadores. Así que voy a hacer eso. Entonces, 1. El conmutador de LX, PX. Vale, recuerden que LX es I. I por PZ menos Z por PI, PX, ¿sí? Bueno, y acá debería volver a ser distributiva y eso, ¿sí? Pero fíjense bien que acá el conmutador de PI por PJ vale siempre 0, ¿sí? Así que el conmutador de PX con PI vale 0, el conmutador de PX con PZ vale 0, y el conmutador de QI por PJ vale la delta IJ, ¿sí? Así que el conmutador de PX con Z vale 0, y el conmutador de PX con I vale 0 también. O sea, lo único distinto de 0 es el conmutador de PX y X. Pero acá, digamos, no hay X, así que esto, si hacen todo eso, digamos, va a dar 0, ¿sí? Porque van a quedar conmutadores de cosas que dan 0. Así que el término este va a dar 0. Después, 2. Vamos a hacer el conmutador este. El conmutador de LX con Z va a ser el conmutador, acá digo conmutador porque me estoy confundiendo con física teórica 2, es el corchete en realidad. Entonces esto va a ser IPZ menos ZPI, Z. ¿Sí? Bueno, bien. Y acá sí, vamos a hacer, porque acá, digamos, esto ya no va a dar 0, porque acá tengo un Z y acá tengo un PZ, ¿sí? Así que esto no va a dar 0, pero cuando hago la distributiva, la parte esta sí va a dar 0, ¿sí? Así que esto va a dar directamente el conmutador de I por PZ, Z. O si quieren puede hacer un... Bueno, no, ok. Bueno, y acá, y esto va a ser... Ahora, saco afuera el I, va a ser I por el conmutador de PZ, Z, ¿sí? Más el EZ por el conmutador de IZ, pero el conmutador de IZ vale 0, ¿sí? Así que esto es esto directamente. Bueno, pero el conmutador de PZ y Z usó la fórmula esta, entonces el conmutador de Z con PZ vale 1,
¿sí? Así que el conmutador de PZ y Z esto va a valer menos 1. Así que esto va a ser menos I. Después, el tercero me queda el conmutador de LX con PZ. Entonces esto va a ser el corchete de I por PZ menos Z por PI, coma PZ. Bueno, y acá me tengo que quedar con el término este, ¿sí? Porque esto vale todo 0. El conmutador de PZ, PZ 0 y el conmutador de PZ y I vale 0, así que me quedo solo con ese término, así que esto va a ser menos el conmutador de ZPI, coma PZ. ¿Sí? Y esto va a ser igual a, acá hago lo mismo que antes, saco afuera el PI, ¿sí? Porque cuando saco afuera el Z va a dar 0 también, así que solo alcanzamos a sacar afuera el PI. Entonces esto va a ser menos PI por el conmutador de ZPZ y esto vale menos PI, ¿sí? Porque el conmutador de Z y PZ vale 1. Y el cuarto va a dar 0 también, porque el cuarto queda que el conmutador de LX, X es el corchete de IPZ menos ZPI, X, ¿sí? Y acá no aparece ningún PX, así que esto va a dar siempre 0, porque todo conmuta con todo, ¿sí? El corchete de esto con todo esto vale 0. Bueno, entonces, resumiendo, ahora voy a borrar esto ya. Entonces, reemplazando acá, finalmente queda que el corchete de LX y LI es. Entonces, solo sobrevivieron este y este, ¿sí? Entonces, acá, no. En realidad, perdón, sobrevivieron este y este, los dos del medio, ¿sí? Así que va a ser PX por, acá me quedó un menos I, así que va a ser menos I por PX, ¿sí? Y acá LX por PZ me dio menos PI. Con este menos es más. O sea, más X por PI. ¿Sí? Bueno, pero esto es LZ. ¿Sí? LZ es X por PI menos I por PX. Entonces, y esto es a lo que quería llegar. Bueno, entonces, esto es el caso particular, o sea, acá lo que hice fue LX con LI, también podría haber hecho, por ejemplo, LX con LZ y así, entonces, en general, lo que vale es que el conmutador de LI con LJ es LK con IJK, una tabla derecha. Con lo que me refiero a una, o sea, lo que me refiero a lo que yo llamo una terna derecha es que puede ser
x y z, coma y zx, o zxy. Sí, o sea, hay que respetar, siempre hay que respetar el orden, porque si no esto cambia de signo. ¿Sí? Y en general hay una fórmula que vale para cualquier par IJ. Esto no hace falta que lo sepan en esta materia, pero en general esto se puede escribir así también. Se puede escribir como el conmutador de LI LJ como la sumatoria en K de epsilon IJ K LK, donde este es el tensor de Levi-Civita, o el símbolo de Levi-Civita. Pero bueno, ya esto no hace falta que lo sepan, no sé si lo vieron en algún momento el símbolo este, pero bueno, nada. Y esto vale para todo IJ. Sí, o sea, acá puede ser IJ igual a XY, o IJ igual a, o IJ igual a IX, o ZX o XY, o incluso puede ser XX también, pero bueno, yo terminé. No sé si tienen alguna duda de esto. Bueno, si no tienen dudas, le paso la posta a Maxi. Hola, ahí va. Me comparto. Ahí se ve, ¿no? Sí, sí, sí. Un segundo. Ahí va. Bueno, andan por ahí, ¿no? ¿Siguen vivos? Sí, sí. Está muy tranquilo este lunes. Bueno, la idea va a ser contar un poco sobre los corchetes de Poisson. Ahí Fede estuvo definiéndolos un poco y hablando de las propiedades. Voy a contar un poco más y un poco más de su relación con transformaciones canónicas. Entonces, o sea, esta primera hoja es básicamente un resumen de lo que hizo Fede recién, que recién mostró que usando la definición de los corchetes, uno puede escribir la evolución temporal de una función como el corchete más una derivada parcial. Entonces, si donde dice f ponen q punto o ponen p, como no dependen explícitamente del tiempo, les queda que la evolución de las variables canónicas q y p viene dado por el corchete, ¿no? Y este corchete, usando las propiedades que mostró Fede recién, no es otra cosa que las derivadas de h respecto de p y respecto de q. O sea, podemos reescribir el formalismo hamiltoniano, que antes lo escribíamos como derivadas, en términos de corchetes de Poisson. Entonces, simplemente, o sea, lo que vamos a hacer en esta clase va a ser reinterpretar mucho del formalismo hamiltoniano en términos de corchete de Poisson, como que la idea es reescribirlo, y eso resulta muy útil, pues es una notación muy compacta y que se extiende muchas veces, que fue como la forma de extenderlo a la cuántica. En particular, noten que si donde dice f ponen h, el conmutador de h consigo mismo da 0, así que la evolución temporal del hamiltoniano sabíamos que era la derivada parcial de h respecto del tiempo.
Entonces Fede recién mostró que si calculan los corchetes de las variables canónicas Q y P, que se llaman los corchetes fundamentales, dan 0 o la delta. También de esta ecuación de la izquierda podemos deducir cómo es una constante de movimiento, y algo interesante para mencionar que tienen que demostrarlo ustedes en el ejercicio de 13A es que si hay dos cantidades que se conservan, C1 y C2, dos constantes de movimiento, entonces demuestren usando los corchetes que el corchete entre ellas dos también es una cantidad conservada. ¿Sí? Eso es un resultado muy, muy interesante. O sea, recuerden, en física siempre queremos cantidades conservadas, y se acuerdan que siempre teníamos este tema de cómo encontrar nuevas cantidades conservadas. Bueno, los corchetes nos dan una forma fácil. Si hay dos cantidades que se conservan, el corchete entre ellas también se va a conservar. Por ejemplo, si se conservara el momento angular en L, L en X y L en Y, entonces el momento angular en Z también se va a conservar. Y así con un montón de otros casos. Entonces nos dan nuevas cantidades conservadas muy fácil. Bien, entonces el tema ahora decía es reescribir un poco lo que vimos hasta ahora. O sea, recién escribimos el formalismo hamiltoniano en términos de los corchetes, pero vamos a hacer eso para, por ejemplo, las transformaciones canónicas también. Entonces lo que habíamos visto que era que una transformación canónica es tal que las derivadas, es tal que las variables transformadas, perdón, mantienen la forma de las ecuaciones de Hamilton. O sea, yo transformo de variables QP chica, Q grande y P grande, pido que cumplan las ecuaciones de Hamilton, donde el K sería el nuevo hamiltoniano, dado por el hamiltoniano original, en función de las variables grandes, reescrito en función de las variables grandes, más alguna derivada de alguna función respecto al tiempo. Entonces, una transformación canónica si cumple esto. Entonces, una forma análoga, lo que vimos la vez pasada, fue que una ecuación es canónica si existe una función generatriz, fi, y vimos las diferentes formas de obtener las ecuaciones generatrices. Entonces había 4 tipos de funciones generatrices, acá les dejo un resumen de cómo era cada una, que además están relacionadas entre sí. Simplemente uno va cambiando de variables entre las generatrices. Entonces lo que hicimos fue ver que lo de arriba se cumple, o sea, el cuadro gris se cumple, la transformación es canónica, si existe una función generatriz, fi. Entonces, esa es una manera de probar que la transformación es canónica, pero no es la única, hay varias. Entonces, ¿qué otras formas hay? Bueno, otra forma eh, lo que nos pide en el ejercicio 8A, que es demostrar las condiciones directas. O sea, una transformación, en particular lo vamos a probar para transformaciones independientes del tiempo, es canónica si se cumplen todas estas cadenas de derivadas, que se parecen un poco a si alguien anda en F4, hay unas ecuaciones de Maxwell o algo así que son parecidas en la forma, ¿no? Bien, entonces lo que queremos probar es que una transformación es canónica si vale esto. Lo vamos a hacer para una transformación que no depende del tiempo. Entonces, para demostrar esto, lo que vamos a hacer es reescribir a Q punto de dos formas diferentes. Por un lado, reescribimos Q punto expresando la variable Q grande en función de las chiquitas. Derivamos, o sea, Q punto, por regla de la cadena, como depende de las Q chiquitas, va a ser una sumatoria en la derivada de Q chiquita por Q punto, la derivada de P chiquita por P punto, y usamos las ecuaciones de Hamilton para Q punto y para P punto. Y ahora, por otro lado, vamos a reescribir Q punto, pero en función del nuevo hamiltoniano. El nuevo hamiltoniano es el viejo, pero reescrito en las nuevas coordenadas. Entonces, acá es donde vamos a pedir, si la transformación es canónica, entonces Q punto tiene que ser la derivada del nuevo hamiltoniano respecto de P. O sea, esto es lo que pido. Y esto sucede si solo si, de nuevo, hago regla de la cadena, pero con el nuevo hamiltoniano. Entonces, donde
la derivada del hamiltoniano respecto de P grande va a ser la derivada del viejo hamiltoniano respecto a las derivadas chiquitas por la derivada de la Q chiquita respecto a la P grande, etc. Es regla de la cadena. Entonces reescribí Q punto de dos formas diferentes. En el caso abajo pedí que la transformación sea canónica. Entonces lo que llego igualando las dos definiciones es que la transformación es canónica si, fíjense, por ejemplo, acá en rojo puse dos cosas que tienen que ser iguales. O sea, tengo la derivada de h respecto de QJ, entonces uno es igual al otro si el coeficiente que acompaña es el mismo. Y esta es la primera de las que tenía que demostrar, por ejemplo. ¿Es esta? Sí, es esta. No, no, es esta de acá. Y la azul, sí, es esta, la primera. Entonces, entonces mostré que la transformación es canónica si se cumple esto. Y bueno, y esto es como o sea, están relacionadas entre sí, ¿no? Con la generatriz. O sea, la transformación es canónica si existe una generatriz o si se cumplen estas condiciones directas. Pero esas dos últimas también están relacionadas entre sí. O sea, si se cumplen las condiciones directas, entonces tiene que existir una función generatriz. Y hay una forma de ver eso, que es que para hallar una función generatriz, hallar una función generatriz implica encontrar una función a partir de su gradiente. O sea, cuando me dan una función generatriz, para hallarla lo que tengo son ecuaciones de las derivadas de la función. No es que tengo la función en sí. Entonces tengo que integrar la función. O sea, tengo que hacer la integral de cada lado para hallar la función. Entonces, para que una función exista a partir de las integrales, tiene que cumplir lo que se llama la condición de integrabilidad, que es que las derivadas cruzadas sean iguales. Si esto se cumple, entonces la f2 va a existir. Entonces, para el caso particular de la f2, usando las ecuaciones de la transformación, que la derivada de f2 respecto de q chiquito es p, y la derivada respecto a p grande es q grande, entonces, donde dice derivada de f2 respecto a p grande, pongo q grande, entonces me queda la derivada de q grande respecto de q chiquita. Y del lado derecho, donde dice derivada de f respecto de q chiquita, pongo p chiquito, y me queda la derivada en p grande de eso. Entonces, al pedir que la f2 exista, es lo mismo que pedir ¿cuál sería? Derivada de q. Es lo mismo que pedir la primera de estas condiciones directas. Entonces hago eso para cada una de las cuatro f's y llego a las condiciones directas. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Se entiende a dónde apunto? Están re perdidos. O sea, una transformación es canónica si existe una FI o si se cumplen las condiciones directas. Entonces, a su vez, como que una implica la otra también, ¿no? O sea, si se cumple una, se cumple la otra. ¿Alguien habló justo recién? No sé si iba a preguntar algo o si está diciendo que está todo bien. No, no era para decir que se entendía. Ok. Bien, entonces voy a pasar ahora a los corchetes de Poisson. O sea, lo que quería en esta clase era reescribir todo en términos de corchete de Poisson. Entonces, la interpretación de transformaciones canónicas también se puede interpretar en términos de corchetes de Poisson. Entonces, la idea es que queremos llegar a alguna relación, alguna condición entre corchete de Poisson que nos indique si una transformación es canónica o no. Entonces, una manera de hacer eso es calcular los corchetes fundamentales, pero entre las variables transformadas. Entonces calculo el corchete de Q grande y P grande. Acá abajo, como que estoy especificando respecto de qué estoy calculando, o sea, cuando hago las derivadas,
respecto de qué variable lo estoy calculando, y usando las condiciones directas de arriba, por ejemplo, donde dice la derivada de Q grande respecto de Q chiquito, pongo la derivada de P chiquito respecto de P grande, lo mismo uso otra condición directa acá, y me queda, acomodando un poco bien las cosas, me queda esta expresión, que si lo miran fijo, no es otra cosa que la derivada usando la regla de la cadena de PJ grande respecto de PI grande. Y esto no es otra cosa que la delta, como sucedía con las variables originales. Bueno, si hacen lo mismo, pero prueban de hacer el corchete de Q con Q o de P con P, esos dos les va a dar que se anula. Entonces, podemos, o sea, acá usé las condiciones directas. Las condiciones directas valían solo si la transformación es canónica. Entonces, lo que estoy viendo es que la transformación es canónica si los corchetes de Poisson cumplen estas relaciones. O sea, si los corchetes fundamentales de las variables transformadas cumplen los mismos corchetes que las variables originales. Entonces, en general, esta va a ser la forma más fácil. O sea, si yo les doy una transformación cualquiera y les pido que demuestren que es canónica, hasta ahora vimos tres formas de hacer eso. En general, esta, la de corchete de Poisson, suele ser la más simple, la más recomendable. De hecho, uno puede ir un poco más y demostrar que si esto es cierto, si la ecuación 3 es cierta, uno puede mostrar que los corchetes son invariantes frente a transformaciones canónicas. O sea que para cualquier par de funciones f y g, si hago el corchete respecto de las variables chiquitas, esto es una cuenta que hay que hacer, ¿no? Pero si la hacen, usando esto, se puede mostrar que el corchete es lo mismo que derivar respecto a las variables grandes. Entonces, por eso muchas veces van a ver que se omite la notación. O sea, uno pone los corchetes y chao. Si la transformación es canónica, no hace falta andar avisando respecto de qué derivo. Entonces, uno dice que los corchetes de Poisson son invariantes canónicos. Si la transformación es canónica, son invariantes frente a derivar en las variables originales o las transformadas. Entonces, por ahí uno en vez de usar 13, podría usar 14 para mostrar que una transformación es canónica. Pasa que tiene que agarrar un par de funciones cualquiera, entonces es un poco más simple usar los corchetes de las variables canónicas en vez de una función cualquiera. Pero es un resultado que, entre otras cosas, es útil, por ejemplo, para las conservaciones, porque si una cantidad se conserva en el sistema original, si se conserva significa que el corchete con el hamiltoniano vale 0. Entonces, como el corchete es invariante canónico, también se va a conservar en el nuevo sistema. Bien, entonces vimos tres maneras de demostrar que una transformación es canónica, cada una implica la otra. Existe una cuarta, no voy a hablar mucho de ella, pero la pongo por completitud. Pero en la teórica vieron que uno puede pasar al formalismo simpléctico, donde lo que hace básicamente es definir una nueva variable eta, que es Q y P. ¿No? Es como un punto en el espacio de fases. En vez de usar en vez de etiquetar con dos letras, como que agarro una letra sola, que agrupe todo esto, y me etiqueto todo en una letra. Entonces, lo que tiene este formalismo es que es muy bueno porque compacta muchísimo la notación. Y eso, en general, lo que hace es que permite hacer muchísimas demostraciones mucho más fácil, y también conceptualizar ideas más abstractas. No lo vamos a hacer mucho en la práctica, pero bueno, si les gusta trabajar con matrices, entonces lo que tendrían que probar es que una transformación es canónica si se cumple esta relación entre las matrices. Donde J es una matriz que tiene esta pinta, o sea, es una matriz que la escribo en función de otras matrices. Esta es 0, es una matriz de n por n. Y este 1 y menos 1 viene de las ecuaciones de Hamilton, ¿no? Q punto era la derivada de h respecto de p. De ahí viene, de acá viene el más 1. Y p punto es la derivada, menos la derivada de h respecto de q. De acá viene este menos.
Entonces esta matriz M es una matriz que tiene a las derivadas de las variables nuevas respecto a las viejas. Esto lo vieron en la teórica, no voy a hablar de esto. Bueno, ¿se entendió hasta acá? ¿Alguna duda de qué pasa en los ejercicios? Todo bien, todo bien. Sí, sí, todo claro. Bueno, me sorprende. Bueno, entonces, o sea, para resumir, una transformación es canónica, sí. Entonces vimos 4 formas. Entonces, cuando les pregunto si una transformación es canónica, eligen una de las 4, ¿no? Y alcanza una porque como que una implica la otra, ¿no? No importa cuál elijan, una implica la otra. Entonces, la más recomendable es que usen esta de los corchetes. Bien, entonces hagamos un ejemplo simple para arrancar. Entonces podríamos agarrar, por ejemplo, la transformación que hicimos la vez pasada, que hizo Vladimir usando las generatrices, que en el ejercicio 9 nos daban las variables originales en función de las nuevas. O sea, muchas veces le va a pasar que le van a decir Q grande es Q chiquita por el logaritmo de P. O sea, les van a dar Q grande en función de las nuevas en función de las originales. Acá justo es al revés. Ustedes podrían despejar acá X grande y P grande. Pero no hace falta. ¿Por qué? Porque los corchetes son invariantes. Así que como son invariantes, podemos calcular las nuevas variables en función de las viejas o las viejas en función de las nuevas. Pueden hacer lo que... O sea, si se cumple las relaciones de que valen 0 o la delta, no importa cómo estoy haciendo eso. Por lo tanto, la transformación parcial canónica sí podemos mostrar que el corchete de QI con QJ derivado respecto de las variables grandes es 0. Lo mismo con los P, y que el corchete de Q con P es una delta. Entonces acá la idea es... entonces, ¿cuántos corchetes tengo acá? ¿Alguien me puede decir? O sea, I y J van de 1 a 2. ¿4? 4. No, porque tengo, por ejemplo, claro, 4, pero, o sea, en total, digo. Tengo Q1 con Q1, Q1 con Q2, Q1 con P1, Q1 con P2. Eso ¿No solo para serían Q1. 2? Digo, nada. ¿Por qué 2? No, me equivoqué. Ok. O sea, yo no los conté, la verdad, pero en principio son un montón. O sea, si se ponen a hacer, si mueven I y J entre 1 y 2 y escriben todos, son un montón. El punto es que no todos son... ¿no? Estos, los que escribí son para Q1, por ejemplo. Pero después tendría que hacer Q2. Q2 con Q1, Q2 con Q2. Claro, pero usás la antisimetría. O sea, uso dos cosas. Primero, que el corchete de algo consigo mismo vale 0. Que esto es trivial, no importa respecto de qué esté derivando, esto vale. Y no importa es que esté derivando, esta propiedad de antisimetría también vale. Entonces, estos corchetes, los de Q2 con Q2, Q1 con Q1, estos trivialmente valen 0, y por la antisimetría, estos dos, uno es menos el otro, así que solo tengo que calcular uno solo de ellos dos. Así que en realidad, originalmente uno tiene, no sé, 16 corchetes, no sé cuántos son, pero solo hay que calcular 6 en realidad. Esos son los no triviales. Entonces fíjense igual cómo salta, ¿no? Si tuviera una sola variable, el único corchete no trivial sería el de Q con P. Y tengo que probar que eso vale 1. Entonces, si tengo una variable, tengo un corchete no trivial. Pero si tengo dos variables, ya tengo 6 corchetes no triviales. Así que fíjense cómo
cómo aumenta el número, ¿no? de cosas que tienen que probar. Bueno, entonces voy a probar dos de ellos para mostrar nada más la idea, o sea, esto es pura álgebra. Entonces, si calculan el corchete de x con y, respecto, acá no lo puse, ¿no? Pero respecto de las variables q grande y p grande, entonces, nada, aplico la definición. Entonces tengo que derivar las variables chiquitas respecto de las variables grandes, las variables q, y la otra, la y, la derivo respecto de la p. Entonces fíjense el subíndice. X va con x, y va con y. Y cuando hago este cálculo, por ejemplo, la derivada de x respecto de y grande no aparece. Así que esto vale 0. De hecho, hay varios de estos que valen 0. Entonces los que no valen 0 son la derivada de x respecto de x grande. Me queda el coseno de lambda. Después está la derivada de y respecto de px grande. Me queda el seno de lambda sobre m omega. Después tengo menos la derivada de x respecto de pi grande, que me queda, tengo este menos de acá, me queda menos el seno de lambda sobre m omega. Y finalmente la derivada de y respecto de y grande es el coseno de lambda. Entonces este corchete, estos dos términos son iguales, se anulan, este corchete vale 0. Entonces, bien, esta relación se cumple. Voy con otro corchete, el de x con px. Escribo lo mismo, hay un montón que se anulan, hago las derivadas, y la derivada me va a quedar el coseno cuadrado más el seno cuadrado. ¿Sí? Esto se va a ir con esto, me queda el coseno cuadrado más seno cuadrado, y eso vale 1. Que era justo lo que tenía que pasar. Entonces, hagan todo el resto, y si logran probar que se cumplen todas estas relaciones, entonces la transformación es canónica. Y bueno, ahí se va a cumplir. Ustedes mostrar que se cumple. Se entiende acá cómo dice esta cadena de derivadas, ¿no? Hay una sumatoria en la definición. Okay. Otro detalle es, a veces, por ejemplo, hubo un parcial en que les dábamos, por ejemplo, no sé, Q es Q chico por el logaritmo de P. Y a veces pasaba que ustedes se ponían a demostrar o sea, si yo les doy Q grande en función de Q chica, es trivial que se cumple esto con las variables grandes, ¿no? O sea, QI con QJ respecto de Q grande y P grande, esto vale 0, pero vale 0 de un modo trivial, como que no hay información ahí. Lo mismo con las P, lo mismo con el... O sea, si hacen la cuenta a partir de la definición del corchete, esto no me da información. Entonces lo que tienen que hacer para sacar información de esta transformación es hacer el corchete de Q con P, pero respecto de las variables chiquitas, ¿no? Y el único que me da información es este, porque el de Q con Q trivialmente va a ser 0. O sea, muchas veces en los parciales por ahí se ponen a demostrar cosas que digamos, son triviales. O sea, pierden tiempo en el parcial por demostrar algo que sale puramente de la definición del corchete, no me da información sobre la transformación. Así que nada, no va a estar mal, pero digo, si tienen claro a dónde tienen que ir, se van a ahorrar tiempo en el parcial. Si alguien no entendió la aclaración, me avisa. Bueno, entonces, en el ejercicio, ya estamos terminando la guía 6. Entonces, la idea es que hagan del 10 en adelante. El 10 es lo que hizo Fede.
El 11 se los voy a dejar a ustedes. Voy a hacer brevemente el 14, que dice, muestre que para una partícula sometida a un potencial con simetría cilíndrica alrededor del eje Z, Lz es una constante de movimiento. Ese se lo voy a dejar a ustedes. Voy a mostrar que si el potencial es central, entonces el momento angular es constante. Esto ya lo sabemos de la guía 3, ¿no? Si el potencial es central, el momento angular se conserva. Ya lo mostramos con el teorema de Noether, y ya lo mostramos con el lagrangiano, ahora lo vamos a hacer con el hamiltoniano. Y los corchetes. Entonces, o sea, no voy a asumir que el potencial es central de una. Primero lo que voy a preguntar es qué necesito que pase para que L sea constante, donde L es un vector, ¿no? Entonces, como L no depende explícitamente del tiempo, L se conserva, o sea, L punto es el corchete de L con H. Así que se va a conservar si este corchete se anula. Entonces hay muchas formas de hacer esta cuenta. Por ejemplo, podrían hacerlo en cartesianas, ¿no? Como que ponen, qué sé yo, agarran Lx. Entonces el corchete va a ser la derivada de Lx respecto de x por la derivada del hamiltoniano respecto de px, bla, bla, bla. Y después, si quieren, pueden pasar esféricas a partir de acá. Otra forma de hacerlo es, arranco directamente en esféricas. Entonces escribo mi hamiltoniano en coordenadas esféricas. Entonces si hacen la cuenta, viniendo desde el lagrangiano, estos son los momentos. Entonces fíjense acá que estoy asumiendo, o sea, voy a asumir que el hamiltoniano tiene esta forma. Así cosa que no siempre vale, ¿no? Si tuviera electromagnetismo, qué sé yo, cambian las cosas. Pero asumamos que tiene esta forma bastante general, que es lo que usábamos en la guía 3. Y queremos calcular el corchete. Entonces, si quiero calcular, si escribo el hamiltoniano en los momentos, PR, petita y pφ, para calcular el corchete, en vez de hacer esto, lo que voy a estar haciendo es usar las variables esféricas, ¿no? Derivada de Lx respecto de R, por la derivada de H respecto de PR, etc. Entonces lo que necesito, una forma de hacer esta cuenta, es escribir los momentos angulares en función de las coordenadas esféricas y los momentos esféricos. Entonces esa es una cuenta muy bella que les dejo a ustedes. Entonces se agarran, por ejemplo, Lx, agarran la definición y donde dice I, por ejemplo, ponen que I es R seno de phi coseno de tita. Y el pz, por ejemplo, pz es m por z punto. Y acá tienen que derivar, z es r coseno de tita. Entonces derivan esto, reemplazan la definición acá, y después reemplazan las velocidades tita punto, q punto, en función del momento. Entonces, haciendo toda esa cuenta hermosa, pueden llegar a los momentos angulares en función de las variables esféricas y los momentos esféricos. Entonces con eso ya me puedo mandar a hacer el corchete, ¿no? Entonces hacen los corchetes, que es una cuenta que va a salir bastante rápido ya. O sea, lo feo es demostrar esto, pero después de eso esta cuenta sale fácil. Entonces les dejo a ustedes mostrar que los corchetes de H con los distintos L's valen esto. Y fíjense, lo importante acá es que aparecen las derivadas del potencial respecto de variables angulares. O sea, en ningún lado aparece la derivada de B respecto de R. Entonces, ¿qué significa que el potencial es central? Significa que solo depende de R, o sea, no depende ni de tita ni de phi. En esos casos, estas derivadas se anulan, y por lo tanto el corchete vale 0. Y si el corchete vale 0, o sea, esto es Lx punto, entonces Lx es constante. Y eso va a pasar para los tres, porque en los tres aparecen las derivadas angulares. Fíjense, por ejemplo, en el caso de Lz, la cuenta es muy fácil, porque Lz ya es el momento en phi. Entonces, cuando hagan este corchete es facilísimo.
Entonces, la conclusión es que si el hamiltoniano tiene esta forma, el momento angular se conserva en todas las direcciones si el potencial es central. Y recuperamos lo que sabíamos de fuerza central. Les dejo a ustedes como ejercicio hacer todo esto mismo en coordenadas esféricas, lo cual va a ser bastante más simple, y mostrar que si el potencial tiene simetría cilíndrica, o sea, si no depende de phi, entonces LZ se conserva. Es muy parecida a la cuenta porque les va a quedar algo de esta pinta. Entonces, si el potencial no depende de phi, LZ punto es constante. ¿Se entendió esto? ¿Alguien no entendió? Sé que fui rápido en esta parte, pero son medio infinitas las cuentas, ¿sí? Por eso pregunto, o sea, sé que estoy yendo muy rápido con el álgebra para tratar de dejar conceptos. Si en el camino pierdo a alguien haciendo eso, avísenme. Quiero que se lleven ideas a cuentas. Ok. Bien. Bueno, entonces, más o menos esto es lo importante de los corchetes. Lo vamos a usar, o sea, la clase que viene voy a hacer otra transformación, voy a hacer como esto mismo, pero con otra transformación. Así que voy a volver a los corchetes un poco. Pero lo importante de los corchetes es, entonces, recapitulando, podemos reescribir el hamiltoniano en términos de los corchetes, podemos reescribir las transformaciones canónicas en términos de los corchetes. Entonces podemos mostrar que una transformación es canónica usando los corchetes, y de acá podríamos resolver, o sea, una vez que probé que la transformación es canónica, puedo hallar las variables y grande en función del tiempo, ¿no? O sea, x punto, por ejemplo, grande, sería el conmutador de h con respecto a x. Entonces, haciendo esto, puedo hallar cuánto vale x de t. Entonces, por un lado, me dan como que puedo resolver la parte de transformaciones canónicas, y por otro lado, también puedo estudiar las cantidades conservadas usando los corchetes. Usando que L punto es el corchete de L con H. O para cualquier función, ¿no? Entonces, si en el parcial les pido demostrar que tal cosa se conserva, tienen que hacer esta cuenta, el corchete de eso con el hamiltoniano. Y en particular, si, no sé, les pido 3 cantidades conservadas y encontraron 2, acuérdense que el corchete entre esas 2 cantidades conservadas me va a dar otra, por ejemplo. Bien, entonces, hasta acá, digamos, es lo que medio necesitan para el parcial, por así decirlo, ¿no? Entonces, lo que voy a contar ahora es un poco extra, un poco, es algo un poco más, una visión un poco más profunda de las transformaciones canónicas, que es que en el ejercicio 13 les preguntan por, en el 13 no, en el 12, me equivoqué. En el ejercicio 12 les dice, muestre que si una coordenada QI es cíclica, la transformación canónica de función generatriz G igual a PI es la transformación de simetría asociada al carácter cíclico de QI. Observe que si F es una constante de movimiento, la transformación canónica infinitesimal de generatriz G igual a F deja invariante al hamiltoniano. Entonces acá hablan de las palabras transformación de simetría y el carácter cíclico está relacionado con algo constante, ¿no? Con una cantidad conservada. Entonces básicamente el ejercicio, que en mi opinión no está muy bien escrito, pero no está muy claro, digamos, pero básicamente hay la relación entre transformaciones canónicas infinitesimales y el teorema de Noether. Entonces veamos un poco cómo es eso. Entonces en el ejercicio nos preguntan por transformaciones infinitesimales. Entonces lo voy a hacer primero en el lenguaje
de generatrices que conocemos, y después voy a pasar a los corchetes. Entonces acá hay un detalle que es que cuando nos hablan de transformaciones, en general hay dos formas de interpretar una transformación. Entonces podemos pensar, por ejemplo, piensa en una rotación. Podemos pensar que al hacer una transformación, lo que transformamos es el sistema de coordenadas. O sea, pasamos de coordenadas x, y a coordenadas x', y', hacemos una rotación horaria de los ejes del sistema. Y eso es lo que se conoce como una transformación pasiva. O sea, el punto que estoy describiendo es el mismo en los dos sistemas. Solo que lo escribo desde dos sistemas diferentes, ¿no? O sea, la componente en el sistema primado va a ser esta, y la componente en el sistema original va a ser esta. Pero el punto que describo es el mismo. La otra forma de interpretar la transformación es de forma activa. O sea, dentro del mismo sistema de ejes, lo que pienso es que estoy cambiando lo que sea que tenga. Por ejemplo, una rotación, cambio el vector de posición. Entonces lo tengo que cambiar en el sentido opuesto, en el sentido antihorario. Entonces, describir el vector rojo desde el sistema primado es lo mismo que describir el vector azul desde el sistema original. Lo que transformé acá, en vez del sistema de coordenadas, fue el vector. ¿Me siguen acá? ¿O está críptico? No sé, ¿alguna Sí, vez sí, se entiende. se cruzaron con esta división de interpretación activa y pasiva? No, bien. Esto es algo medio sutil que si leen bien y profundamente el Goldstein, en la parte de rotaciones de cuerpo rígido también se hace esto. O sea, cuando uno transforma, por ejemplo, el omega es omega en omega versor. Entonces vos podés hacer dos cosas. O transformás el sistema de coordenadas de omega, o que sería la rotación pasiva, o transformás el vector omega, que sería la rotación activa. En general nosotros hacemos rotaciones activas para transformar omega, pero por ejemplo cuando hacemos ángulos de Euler lo que hacemos es cambiar los ejes. Ahí estamos usando la interpretación pasiva. Entonces esto está metido, en general está metido en todos lados, pero no siempre se lo habla explícitamente. Bien, entonces en el caso de una transformación canónica, nosotros hacemos una transformación hacia nuevas coordenadas. Entonces pasamos de las coordenadas Q, de las coordenadas QP, vamos a las coordenadas Q grande y P grande. Entonces, de nuevo, hay dos formas de interpretar esto, la transformación pasiva y activa. En la transformación pasiva lo que estamos cambiando, esto es muy esquemático el dibujo, ¿no? Pero lo que estamos cambiando es el espacio de fases. O sea, así como antes cambiábamos el sistema de ejes, ahora lo que cambia es el espacio de fases. Describimos el mismo punto, pero desde un espacio de fases distinto. Entonces, si antes, o sea, visto desde en el espacio de fases, si algo antes hacía esta forma en el espacio de fases, por ahí en el nuevo sistema hace otro dibujito. Pero es simplemente como una rotación del mismo. Entonces lo que estamos cambiando acá es el espacio de fases, pero describimos el mismo estado del sistema. En cambio, en la interpretación de transformación activa, lo que hacemos es, en un mismo espacio de fases, P y Q, pasamos de un punto, de un estado del sistema al otro. Entonces la idea de las transformaciones infinitesimales es que, o sea, supónganse que el sistema hace esta evolución, entonces lo que hacemos es partir esa evolución en muchas transformaciones pequeñas. Así como hacer una rotación de un vector es hacer muchas rotaciones pequeñas, ¿no? O sea, acá arriba yo podría hacer 1.000.000 de transformaciones en ángulos pequeños que me lleven del vector rojo al azul. Acá lo mismo.
Y muchas veces esto se llama del flujo en el diagrama de fases, ¿no? Como que las transformaciones me llevan a nuevos puntos en el diagrama de fases. Entonces la idea es, voy a hacerlo primero en el lenguaje de función generatriz, que es el que más conocíamos. Entonces, una transformación infinitesimal sería agarrar la generatriz de la identidad, que no sé si se la acuerdan, pero para una F2 era esto. O sea, esta es la identidad, en el lenguaje de funciones generatrices. Entonces, agarro y le sumo una pequeña perturbación. ¿Sí? Esto sería infinitesimal, porque epsilon sería un parámetro muy pequeño. En general se suele decir informalmente que G es la generatriz de la transformación canónica infinitesimal. O sea, la transformación posta es la F2. Pero como esto es la identidad, digamos que lo que cambia, lo que transforma es esta parte. Entonces, la G genera la transformación canónica. Entonces, simplemente usando las ecuaciones de transformación para F2, me dice que Q grande es la derivada de F2 respecto de P grande, derivo. Entonces, y P chica es la derivada de F2 respecto de Q chica. Entonces, fíjense que si epsilon es igual a 0, tendría la identidad, ¿no? Q grande es Q chica, o P chico es P grande, no hice nada. Entonces, esta parte me da lo que transformé infinitesimalmente. Entonces, al desplazamiento ese infinitesimal, lo voy a llamar delta QI, que lo defino como Q grande menos QI chiquito. Entonces, lo que cambió la variable Q es epsilon por la derivada de G respecto de P grande, y en el otro caso, epsilon por la derivada de G respecto de Q chiquito. Y algo acá medio sutil es que para lo que sigue me interesaría que en vez de tener P grande tenga P chiquita. Y fíjense algo, que estoy haciendo cosas, cuando hago cosas infinitesimales, me interesa ir al primer orden no nulo. Y esto ya es de orden 2, porque esto es lineal en epsilon, y esto también es lineal en epsilon. Va, más que lineal, ¿no? Pero mínimamente lineal. ¿Por qué? Porque G, evaluado en Q chiquita y P grande es P más delta P. Entonces si hacen un Taylor, G es G en las variables chicas más la derivada por delta P, y delta P dijimos que es algo que depende de epsilon, mínimo. Así que el orden, o sea, G va a tener un término de orden 0, va a ser algo de orden 0, epsilon a la 0, más algo de orden epsilon. Entonces, como estoy multiplicando por epsilon adelante, el primer orden no nulo va a ser evaluar en el P chiquito. Todo lo demás va a ser de orden más grande. Esto es como cuando hacíamos pequeñas oscilaciones y tirábamos los términos en las matrices T y B. Como que hago un Taylor y me quedo, o sea, hago un Taylor, multiplico y me quedo con lo que de la multiplicación sea el orden no nulo más bajo. Entonces, este es el orden no nulo más bajo, todo lo que venga será algo en epsilon cuadrado o más. Bien, entonces algo interesante cuando termino de hacer esto es que ahora puedo reescribir las ecuaciones estas de arriba, si paso el epsilon dividiendo. Esta es una medio sutil acá por ahí la definición cómo se hace, pero se puede reescribir de esta forma. La derivada de QI respecto de epsilon me da la derivada de G, pero respecto de P chiquita, a primer orden. Y la derivada de PI respecto de epsilon me da menos la derivada de G respecto de Q chiquita. Y si lo miran fijamente, esto se parece a las ecuaciones de Hamilton, ¿no? Solo que donde dice epsilon tendrían que poner el tiempo. O sea, la ecuación de Hamilton es que la derivada de Q respecto de T es la derivada de H respecto de P. Y lo mismo con P punto. Entonces, en ese caso, o sea, yo estoy variando en un parámetro infinitesimal, que en ese caso sería el tiempo, mediante una función generatriz que es el hamiltoniano. Entonces lo que decimos es que el hamiltoniano
nos da la evolución temporal del sistema en el diagrama de fases. Que es lo que sabíamos de las ecuaciones de Hamilton, ¿no? O sea, si yo tengo el diagrama de fases, yo resuelvo las ecuaciones de Hamilton, y eso me da la evolución del sistema, y la evolución del sistema se describe como una evolución en el diagrama de fases. Por ejemplo, para el péndulo, teníamos, ¿se acuerdan? Teníamos elipses. Y esto tenía una flecha para algún lado. Entonces, las ecuaciones de Hamilton nos daban la evolución del sistema que se describía mediante la evolución en el espacio de fase. Pero ese es un caso particular de la epsilon, ¿no? Ese es el caso que conocemos, de las ecuaciones de Hamilton. Pero esta ecuación me está diciendo algo más general. Me dice que puedo variar en cualquier parámetro epsilon infinitesimal. Epsilon puede ser el tiempo, pero podría ser otra cosa, podría ser una transformación que sea una rotación, una traslación, y en ese caso epsilon es una coordenada o un ángulo. En ese caso, en vez de obtener la evolución temporal a través del hamiltoniano, tenemos la evolución en el parámetro epsilon, pero a través de un hamiltoniano g. O sea, el hamiltoniano posta me da la evolución temporal. Otro hamiltoniano g me da la evolución en otro parámetro. Hago una traslación o hago una rotación, entonces me indican cómo cambiaría, cómo evoluciona el sistema, no frente a una traslación, sino frente a una rotación. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa si yo roto y no pasa nada? El sistema no evoluciona, o sea, si hay una simetría respecto a una rotación. Entonces lo que sabíamos de Nether es que algo se tiene que conservar. Bien, entonces la pregunta es cómo ver eso, pero en el formalismo hamiltoniano, ¿no? Porque el teorema de Nether era lagrangiano. Bueno, entonces para ver eso, lo que vemos es la variación, hacemos como antes, hacemos una variación de una función cualquiera, que después la vamos a elegir el hamiltoniano, pero empezamos con una función cualquiera. Entonces una función cualquiera, que no dependa, voy a hacer todo esto para cosas que no dependan explícitamente del tiempo, va a ser la función transformada menos la función original. Y es un delta f porque es infinitesimal esto, ¿no? Entonces Q grande es Q más delta Q, P es delta más delta P. Entonces hago un Taylor, a orden 0 se me van a anular. A orden 1 pongo las derivadas. ¿Sí? Esto es como cuando hacíamos delta L, no sé si se acuerdan. Entonces me queda la derivada de las funciones, regla de la cadena por el delta Q, derivada de f respecto de P por delta P, y uso estas expresiones que había encontrado arriba para delta Q y delta P. Delta Q es la derivada de g respecto de P chiquita. Delta P es la derivada de g respecto de... acá se me chispoteó algo. Esto era Q. Un pequeño typo. O sea, acá esto debería ser Q. Entonces, haciendo esta cuenta, nos dicen que la variación a primer orden de una función es epsilon por el corchete. En particular, si elegimos como función el hamiltoniano, entonces el diferencial del hamiltoniano es epsilon por el corchete. Entonces, si se acuerdan algo del teorema Nether, cuando hacíamos Nether, lo que queríamos ver era la variación delta L entre L' y L. Y esto nos daba algo a primer orden, o sea, nos daba la derivada de L respecto de epsilon, evaluado en epsilon igual a 0 por epsilon, más cosas de segundo orden. Y decíamos que si la variación a primer orden se anulaba, o sea, si esto era igual a 0, o sea, si el delta L valía 0, entonces había una cantidad conservada. Y fíjense que es la misma información que acá, ¿no? Porque si una cantidad se conserva, entonces el corchete vale 0. Y me dice que el diferencial a primer orden vale 0, o sea, que el hamiltoniano no cambió a primer orden. Entonces, si decimos esto como que si existe una transformación infinitesimal, si es una transformación tiene que ser canónica,
que deja invariante el hamiltoniano de primer orden, o sea que delta H es igual a 0, entonces, o es un sí solo sí, entonces el corchete vale 0 y existe una cantidad conservada G. Todo esto es si G no depende del tiempo. Entonces este es el teorema de Noether en el formalismo hamiltoniano. Lo que se conserva es el generador de la simetría. G era la función generatriz de la simetría. ¿Se entendió más o menos? Ahora doy unos ejemplitos. O por ahí con los ejemplitos queda más claro. Entonces, algunos ejemplos importantes. Entonces, de la transformación habíamos dicho que Q grande es, o de acá, ¿no? Q grande es Q chiquita más epsilon por la derivada de G respecto de P. Q grande, esto. Entonces, elijamos, por ejemplo, como G al momento, PI. Entonces podemos ver que PI es el generador de las traslaciones en Q. O sea, donde dice G pongo PI, y la única derivada que no es nula es la de QI. Entonces QI me queda QI chiquito más un delta Q. Esto es una traslación. Entonces este generador me generó una traslación. Sí me doy cuenta que epsilon tiene que ser un delta Q. La novedad igual es que Noether para transformaciones continuas, ¿no? Porque las conservaciones te saltan en Poisson. Ah, es que es Noether. Claro, la novedad es que esto es Noether, pero en el formalismo hamiltoniano. O sea, la pregunta original podría haber sido ¿cómo expreso el teorema de Noether en el formalismo hamiltoniano? Y la respuesta es esto. No, como que si te tratás de hacer esa pregunta desde cero, es medio difícil pensar cómo expresarlo. No sé si respondí la pregunta. Pero... bien, entonces, si G es PI, generamos una traslación. Y si hay simetría entre traslaciones, o sea, si delta H no cambia, entonces el corchete vale 0 y G se conserva. O sea, PI se conserva. Y esto es lo que sabíamos de Noether, ¿no? Si hay simetría entre traslaciones, entonces el momento lineal se conserva. Lo mismo con las rotaciones. O sea, si G es LI, entonces podemos ver que, por ejemplo, para LZ, si definimos como epsilon al ángulo, estamos variando un pequeño ángulo, nos damos cuenta de que ese es el epsilon. Entonces, haciendo la cuenta esta, para ver quién es el nuevo Q, nos queda que el nuevo Q es x' es x menos y por delta tita. Y esto es una rotación. Entonces, el momento angular es el generador de las rotaciones. Y si hay simetría ante rotaciones, LI se conserva. El momento angular se conserva. Entonces, todo esto es repetir lo que ya sabíamos del Lagrangiano. Y hay un caso muy particular y medio oscuro, que es que, ¿qué pasa si G es igual a H? Que recién lo hablábamos un poco. O sea, si el generador es el mismísimo hamiltoniano, entonces Q va a ser, el Q grande va a ser el Q chiquito más Q punto, y si nos damos cuenta que el epsilon tiene que ser el tiempo, por la forma en que tiene, entonces nos damos cuenta que es el generador de las traslaciones en el tiempo. O sea, esto que está acá es el primer orden de QI en un T más delta T, ¿no? Esto a primer orden es QI en T más la derivada de Q respecto de T por delta T. Entonces el hamiltoniano es el que genera las traslaciones en el tiempo.
si hay simetría entre traslaciones temporales, entonces el hamiltoniano se conserva. ¿No? Que era lo que sabíamos también del teorema de Nether, del lagrangiano. Esto es medio oscuro, no sé si alguien se dará cuenta, porque, o sea, por un lado tengo que asumir que h no depende del tiempo, pero fíjense que si epsilon es el tiempo, entonces la F2 es Q por P más el tiempo por el hamiltoniano. O sea, es una F2 que depende explícitamente del tiempo. Entonces voy a tener un nuevo hamiltoniano K, que va a ser H más la derivada de F respecto de T. Entonces, nada, hay que tener un poco de cuidado. El Goldstein lo hace con cuidado, si quieren pueden leerlo. Pero la conclusión es la misma. Que el hamiltoniano es el generador de las translaciones en el tiempo, y si hay simetría, entonces el hamiltoniano se conserva. Que fíjense que era lo que hablábamos antes, ¿no? Que el hamiltoniano sea el generador de las translaciones en el tiempo, decíamos que en ese caso tenemos las ecuaciones de Hamilton, ¿no? Tenemos una evolución del diagrama de fases en el tiempo. Eso nos da la dinámica del sistema. Bueno, ¿qué se entendió de esto? Pueden escribir porcentajes en el chat si quieren. Cualquier cosa pueden consultar, o si les interesa esto pueden agarrar el Goldstein y leerlo en más detalle. O sea, esto no lo vamos a usar tanto en la práctica, pero es un resultado hiper importante, porque da así como el teorema de Nether, como que da una visión profunda de las relaciones entre simetrías y cantidades conservadas. Y esta palabra de que el momento angular genera rotaciones y P genera traslaciones es algo que se va a empezar a repetir. Y es una idea que se va a usar sobre todo en cuántica, ¿no? Se habla mucho de esto, porque la cuántica está escrita en el formalismo hamiltoniano de corchete de Poisson. Entonces esta idea es algo que se repite todo el tiempo. Y bueno, y hay mucho más mucho más para hablar de esto, es medio infinito. Pero bueno, si a alguien le interesa, todo esto involucra teoría de grupos, grupos de Lie. Uno puede ver evoluciones en el diagrama de fase como evoluciones derivando en una variedad, etc. O sea, tiene toda una interpretación geométrica mucho más profunda de fondo, etc. Bien, ¿alguna pregunta? Acá terminamos hoy. Bueno, Facu, si querés pausar. Menos mal que estabas grabando, porque yo me equivoqué y no lo apreté.